Nuestro próximo tema son derechos morales de los intérpretes audiovisuales, dado por Rodolfo Alfaro Pineda. Él es máster en Administración de Negocios, especialista en Derecho de Autor, coordinador de la Maestría en Propiedad Intelectual de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Él es también licenciado en Derecho y maestría en la Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un posgrado en Derecho de Autor de la Universidad de los Andes en Venezuela y es coordinador de la Maestría en Propiedad Intelectual de la UNED y profesor de Derecho Comercial y Propiedad Intelectual en la Universidad de La Salle. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas aquí presentes. Muchísimas gracias a Latinartis y a Interartis por esta invitación que me hacen a participar en este foro iberoamericano tan importante para los artistas de obras audiovisuales. Yo quisiera preguntar aquí cuántos, bueno, también bienvenidos los extranjeros que nos visitan a esta tierra de cafetos. Quisiera preguntar cuántos artistas de obras audiovisuales, incluyendo las cinematográficas, costarricenses hay aquí. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Esto es fundamental. Este es un asunto de ustedes, nosotros los abogados. Esto no es un asunto de expertos de derechos de autor ni de derechos conexos, que es este tema, derechos conexos. Es un asunto de ustedes. Antes de empezar el asunto de los derechos morales, haciendo un poquito de historia, la gestión colectiva de los derechos de autor empezó en este país en 1990 a raíz de una reunión que propició la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, sociedades autorales como SGAE y ASCAP de los Estados Unidos, SGAE de España, y a partir de eso convocaron a un grupo pequeño de autores y compositores musicales, y a partir de ahí empezó la gestión colectiva. Y sepan entonces que es muy importante, si no hubieran estado ellos, no funciona el asunto. Si ustedes no están, no funciona. Es decir, ustedes son los primeros que tienen que entender este asunto. Y nosotros los abogados pues ir funcionando así, porque como bien dice una obra fundamental de Juan Montero Aroca, que se llama La legitimación extraordinaria de las entidades de gestión colectiva, la legitimación es el derecho en pie de guerra en los tribunales, ¿verdad? Es decir, a eso tendrán que llegar. No hay entidad de gestión colectiva que no haya pasado por procesos judiciales. Ustedes pasarán, y los abogados pues somos un instrumento pues para dar ciertas cuestiones conceptuales. Me imagino que aquí ya se ha hablado, se hablará, si derecho exclusivo, si es derecho de autorizar, si es derecho de impedir, cuál es la diferencia entre artista, intérprete o artista ejecutante. Todos esos detallitos ustedes tendrán que irlos aprendiendo sobre la marcha, pero es muy importante su participación en este tipo de eventos, porque es ahí donde se aprende. Los derechos conexos, que es el área en la cual estamos, se llaman precisamente conexos porque están muy de la mano con el derecho de autor, ¿verdad? Son la ventana por donde de alguna manera se da a conocer la obra. Desde ese punto de vista, entonces, quiero decirles que hay dos sistemas muy diferentes de derecho. Uno que es el sistema anglosajón y otro que es el sistema latino, entiéndase latino por Europa continental y América Latina, donde, por ejemplo, el sistema anglosajón, llamado, como ustedes saben, el copyright,
gira mucho en función de la obra. Por el otro lado, el sistema de derecho de autor del sistema latino gira más en torno al autor, ¿verdad? Cierta protección del autor. Entonces, por el lado de la Europa continental, principalmente Francia, surge la idea de que hay unos derechos que son especiales, ¿verdad? Ahí una persona en una asamblea francesa llegó y dijo, estos derechos son los derechos más importantes porque se trata de la persona misma. ¿Ok? ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, tratando yo de interpretar eso, me fui a consultar a un libro de Ripert y Boulanger, donde ahí expresa un poco desde el punto de vista filosófico. Cuando nosotros vamos a reivindicar un bien inmueble, nosotros tenemos que salir de nosotros mismos hacia un objeto externo. Disculpen que exprese esto tan filosóficamente, ¿verdad? Pero para poder entender esas expresiones, necesitamos salirnos de nosotros para ir y reivindicar un bien externo, un bien inmueble, una finca, una casa, lo que sea. En cambio, aquí no. En el caso de los derechos intelectuales en general, no, se trata de la persona misma, ¿ok? No hay que salir. Entonces, por eso es que dicen los franceses, principalmente del siglo XIX, que es el derecho más sagrado, porque se trata de la persona misma. Y a partir de ahí se reconocen ciertos derechos, que es lo que llamamos derechos morales, que ya el colega que me antecedió, pues ya mencionó algunas características. No se pueden transferir, no se pueden renunciar. No se pueden transferir, ¿por qué? Porque simplemente esos derechos están en la persona del autor, o extendámoslo ya a los derechos conexos, o del artista, están en la persona tal de que no van a salir nunca de él, por ende no se pueden transferir. Y de ahí se derivan otras cosas, son inembargables, y si no se pueden transferir, no pueden ser sometidos a una medida de embargo, porque el embargo conlleva el remate, que es una transferencia de la propiedad, ¿verdad? Entonces, son irrenunciables. Pensando en el derecho de autor, no puedo decir, no, yo ya no soy el autor de esa obra. Bueno, tampoco se puede decir, hablando de interpretaciones, no, yo ya no soy el autor de esa interpretación. No, no se puede, son inherentes a la persona, no nos podemos desprender de ellas. Entonces, sí, efectivamente, son irrenunciables, son perpetuos, e intransferibles. En derecho de autor se reconoce 4. En los derechos conexos, ahí ha habido toda una historia de esto. Y los artistas costarricenses que aquí nos acompañan, no se asusten, no se asusten los artistas costarricenses, porque van a empezar a tener que familiarizarse con una gran cantidad de normas que inclusive a los abogados nos cuesta retener, que la Convención Internacional sobre Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión, más conocida como la Convención de Roma, que el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, más conocido como WPPT, el APIC, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de la Organización Mundial de Comercio, que tiene normas sobre derechos conexos, y ahora pues el Tratado sobre Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, más conocido como el Tratado de Beijing. Sí, complicado.
Inclusive nosotros tenemos una norma de normas de observancia, donde están las sanciones, los procedimientos, ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. Uno le pregunta a un jornalero que qué se le ocurre cuando se le menciona eso, y no le llega por ningún lado. Cosa contraria, usted le dice algo sobre código de familia. Ah, sí, ahí está regulado el divorcio y que esto, que lo otro. Y el código penal, ah, sí, ahí es donde se me prohíbe matar, etcétera. Tiene la intuición la gente. Pero estas normas, pues, se nos salen un poquito y pues tienen su historia. Por ejemplo, en la Convención de Roma, que primero les mencioné, ahí que de alguna manera no es que se excluye a los artistas de obras audiovisuales, sino que de alguna manera se les agota el derecho cuando autorizan la fijación de sus interpretaciones. Entonces ya no les aplica, una vez que autorizan eso, ya no les aplica los otros derechos que están conferidos en otro artículo. No es sino hasta que llega el WPPT, el Tratado de la OMPI, donde se reconocen dos derechos. En derecho de autor se reconocen 4 derechos morales. Aquí con el WPPT se reconocen 2 derechos. Uno es el derecho de paternidad. Ahora con el asunto de la inclusión en el lenguaje deberíamos decir paternidad y maternidad, ¿verdad? Pero bueno, en derecho de autor se dice derecho de autoría también, pero aquí sería, digamos, derecho de paternidad. Es decir, es el derecho que tiene el artista, intérprete o ejecutante de que se reconozca que él es el que efectúa la prestación, para decirlo en términos de la guía de la Convención de Roma que emitió la OMPI. Es decir, que él es el intérprete o el ejecutante de una determinada interpretación o ejecución. Ese es uno de los derechos morales. El otro de los derechos morales que se reconoce es el derecho a la integridad de la interpretación. ¿Qué significa eso? Bueno, que no podemos llegar y decir, no me gustó esta interpretación, la parte final, vamos a recortarla y vamos a editarla y poner otro tipo de interpretación. No, se tiene que respetar la integridad de la interpretación, ¿ok? Ese es el segundo derecho moral que reconoce el WPPT. El WPPT también amplía el plazo de protección, el ADPIC, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, de la OMC, amplía el plazo de protección que establecía la Convención de Roma en general para los derechos patrimoniales ahí de los artistas, intérpretes o ejecutantes, y amplía el plazo de protección a 50 años. ¿Okay? En lo que ya tiene que ver, luego de hacer toda esta historia, lo que tiene que ver ya con el Tratado de Beijing es los derechos morales ahí reconocidos son básicamente los mismos que se reconocen en el WPPT, de manera que los países que ya tenemos adoptado el Tratado de la OMPI, WPPT, no deberíamos tener ningún conflicto en adoptar ese tipo de normas, porque son prácticamente tautológicas, repetitivas, es decir, los mismos derechos del WPPT morales, es decir, derecho a la integridad y derecho de paternidad, pues se repiten en el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. Curiosamente, lo que a mí me extraña del Tratado de Beijing es el segundo párrafo que dice que los derechos reconocidos, el segundo párrafo del artículo 5 referente a los derechos morales, dice:
Los derechos reconocidos al artista, intérprete o ejecutante de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 serán mantenidos después de su muerte por lo menos hasta la extinción de sus derechos patrimoniales. Es decir, corren la suerte de los derechos patrimoniales. No debería ser, si son perpetuos, ¿cierto? Entonces, si son perpetuos, no deberían finalizar pues con los derechos morales. Es algo tímido en eso, pues, pero permitirá de alguna manera tal vez, quizás, una adopción más expedita. En su momento hay otras formas que se podrían mencionar de ejercer derechos morales. Hay otras formas de ejercer derechos morales, como bien menciona la guía del convenio de la Convención de Roma que emitió la OMPI. Un artista que llegue y diga, no salgo a escena si no se me reconocen tales y tales derechos, ¿verdad? Hay otras formas. Inclusive en Estados Unidos, no sé si viene al caso, pero en este libro me encontré de Westes, muy bueno, excelente, que yo me había traído en una oportunidad. Se menciona un caso es tal vez tangencial a esto, pero es muy importante ver cómo, inclusive en países que no reconocen el derecho moral, como es Estados Unidos, por su sistema de copyright, con excepción ahora de una ley VARA, que se llama, de California, del estado de California, donde se reconocen ciertos derechos morales de los artistas visuales, nada más. Pero, por ejemplo, acá se establece se menciona, un caso de Bette Midler. ¿Saben quién es? Bueno, aquí están entre colegas, ¿verdad? Todos saben quién es Bette Midler. En una campaña publicitaria, una empresa llegó y decidió contratar, como iba dirigido a yuppies, a jóvenes ahí, de una cierta generación, contratar a intérpretes y artistas de la época de los yuppies para que cantaran ahí unos fragmentos para el anuncio. Los artistas no quisieron, incluyendo Bette Midler. Y lo que hizo la agencia de publicidad fue contratar a gente que cantaba idéntico a esas personas, incluyendo Bette Midler. Entonces en el anuncio se puso a una intérprete que cantaba igualito. Tanto es así que salió el anuncio publicitario y toda la gente decía, es Bette Midler, ¿verdad? Cosa que no era cierto. Ella demandó y es un caso muy interesante. Ganó porque allá se consideró en su momento el juez, esto es un asunto, en materia de propiedad intelectual en Estados Unidos es un asunto federal. En la Corte Suprema de Distrito consideró que en realidad había algo más allá de lo puramente de patrimonial, etcétera, sino que tenía que ver con la personalidad y que eso era una invasión de la privacidad. Entonces lo consideró como un tort, como un daño, ¿verdad? Y le concedió el favor a Bette Midler, quien ganó el litigio. Y bueno, vean que a través de sentencias, etcétera, se pueden ir ganando los artistas pueden ir ganando ciertos derechos, ¿verdad? En otras latitudes donde no están reconocidos tal vez expresamente, pero por vía de jurisprudencia sí. Eso es únicamente lo que tenía que comentarles y les agradezco muchísimo.